Hola, mi nombre es Juan Novelo y soy vicepresidente de la Cámara de Comercio Hispana de Sacramento. Es un placer darles la bienvenida a este webinario, que es parte de una serie de seminarios digitales que ofrece la Cámara de Comercio de manera gratuita, gracias a la colaboración con la ciudad de Sacramento y con la Asociación Colaborativa de Desarrollo Económico Inclusivo de Sacramento. En nombre del directorio y de nuestro equipo, queremos ayudarlos a poner en práctica las lecciones y la información que van a obtener de nuestro experto. Visiten nuestro sitio web para obtener más información, recursos y sesiones de consultoría gratuitas individuales diseñadas para ayudarlos a ustedes y a sus empresas. Sin más preámbulos, los dejo con Didier Girón, tesorero de nuestra junta de directores, gerente del distrito y vicepresidente del distrito Sierra Gateway del Banco Wells Fargo. Didier, tenés la palabra. Buenos días, es un placer estar con ustedes para hablar sobre cómo podemos encaminarnos hacia la recuperación y conseguir el éxito durante esta pandemia. Si miramos todo el año 2020, vamos a ver que hubo un impacto significativo sobre las pequeñas empresas. Como pueden ver, alrededor del 80% de las pequeñas empresas abrieron como mínimo parcialmente al comienzo del verano. A medida que avanzó la pandemia, más de la mitad de los propietarios de pequeñas empresas creen que no volverán a la normalidad hasta el año 2021. Aunque estamos muy cerca del año 2021, hay muchos pasos que los propietarios de empresas pueden tomar para asegurarse de encaminarse hacia el éxito y también desarrollar otras estrategias para hacer crecer sus empresas y seguir ganando una importante porción del mercado y satisfaciendo a sus clientes. Algunos temas que vamos a conversar en esta presentación tienen que ver con 5 áreas: percepciones, estrategia comercial, tener las conexiones correctas, desarrollar un plan de marketing sucinto y, lo que es más importante, cómo podemos tener acceso al capital para seguir expandiéndonos, crecer y gestionar nuestras empresas día a día. Cuando hablamos de percepciones, es importante que veamos cómo hemos evolucionado en cuanto a humanidad. Durante toda la historia de la humanidad hemos enfrentado muchos desafíos, pero siempre hay un elemento humano que prospera, que empuja hacia adelante y que logra el éxito y el triunfo. En el lugar donde estamos hoy hay muchas pequeñas empresas, como las que están en el público, que van a lograr el éxito si dan los pasos adecuados para gestionar la empresa de manera correcta. Entonces, tenemos que tener acceso a información confiable, fidedigna. Muchas veces los propietarios de empresas tienen vidas muy ajetreadas y no tienen tiempo de absorber la información necesaria para gestionar la empresa de manera eficaz. Entonces, cuando uno lee revistas de negocios y obtiene información sobre la industria en la que uno está, tiene que asegurarse de que la información provenga de una fuente confiable para poder aprovecharla, tanto uno mismo como los clientes de uno mismo. También hay que buscar información que sea positiva, que sea inspiradora, tanto para uno como para las demás personas en la red. Es importante entonces crear un sistema donde podamos compartir estas percepciones, esta información tan valiosa, no solamente con los clientes, sino también con los empleados. En general, los empleados son la mejor fuente de información porque son los que están más en contacto con los clientes todos los días. Entonces, es importante que ellos estén bien informados para incrementar la credibilidad de nuestra empresa. Uno siempre le compra a gente en la que uno confía. Por eso hay que brindarles a nuestros empleados información confiable, información positiva, y de esa manera vamos a generar confianza también en el cliente. A medida que avanza esta pandemia, es importante revisar la estrategia comercial. Muchas empresas siguen operando bajo el mismo modelo que tenían antes y no hacen los ajustes necesarios.
ahora que estamos luchando contra esta pandemia, tenemos que encontrar formas de adaptar nuestra estrategia comercial. Para eso, tenemos que poner el foco en el cliente. Nosotros estamos en el negocio en el que estamos para resolver un problema que tiene el cliente o para agregarle valor a la vida del cliente. Entonces, cuando pensamos en estrategias, es importante entender cuál es la necesidad que tiene nuestro cliente, es decir, necesidades que ellos saben que tienen y también necesidades de las que no están al tanto, pero nuestro producto o nuestro servicio puede cambiarle la vida al cliente. Entonces tenemos que centrarnos en el cliente. Eso es muy importante en este entorno en el que nos encontramos hoy en día. Si seguimos hablando sobre la estrategia, tenemos que hacer hincapié en el valor que creamos. Necesitamos una propuesta de valor que articule el beneficio que va a generar nuestra empresa para el cliente. Esta propuesta tiene que ser relevante, tiene que generar un impacto para nuestro público objetivo. Cuando nosotros nos comunicamos con un cliente, el cliente tiene que entender lo que nosotros le vamos a brindar y cómo nuestra empresa se diferencia de otras. También tenemos que ser fieles a lo que representamos en tanto empresa. Muchas veces lo que ocurre es que los propietarios de empresa tratan de mostrar una imagen que en realidad no los apasiona. Y eso es algo que el cliente puede sentir, entonces tenemos que ser fieles a lo que somos. Eso realmente genera una diferencia respecto de cómo el cliente empieza a confiar en nosotros y se termina fidelizando. También es importante que sigamos siendo relevantes con el paso del tiempo. Para eso tenemos que tener una comunicación continua con los empleados, con los clientes. Y tenemos que garantizar que la información sobre nuestra empresa siempre sea relevante y siempre esté actualizada. Y por último, es importante diferenciar lo que hacemos nosotros de lo que hace la competencia. Y esto tiene que ser claro, tiene que ser sucinto, tiene que ser fácil de comprender y también tiene que generar un impacto en nuestros clientes. Algunos ejemplos de lo que han hecho algunas empresas durante esta pandemia. Como pueden ver acá, hubo un cambio en la propuesta de valor. Hay cervecerías, destilerías, que pasaron de fabricar bebidas alcohólicas a fabricar desinfectante para manos. Hay peluquerías, por ejemplo, que se transformaron, pasaron de tener una tienda o un local donde uno va a cortarse el pelo o a hacerse las uñas, y ahora lo que hacen es diseñar tutoriales para que la gente pueda, por ejemplo, teñirse en casa. Entonces, estas empresas tienen una presencia online y siguen comunicándose con sus clientes. Los restaurantes son otro ejemplo. Son negocios que se adaptaron con esta pandemia. En lugar de abrir sus puertas a los clientes, ahora preparan comidas que pueden llevar a los clientes o que los clientes pueden pasar a retirar por el local y de esa manera pueden seguir teniendo éxito, incluso en este momento tan difícil. Ahora que estamos hablando de la propuesta de valor y de la estrategia comercial, también es importante entender que esto es un trayecto, lo que nosotros llamamos Customer Journey. El trayecto o journey es el conjunto de experiencias que atraviesan los clientes cuando interactúan con la empresa y con la marca. ¿Qué piensan sobre el producto? ¿Qué piensan sobre la empresa? ¿Cuál es la experiencia que tienen cuando vienen al local o cuando nos llaman por teléfono? Todo eso forma parte del trayecto del cliente y tenemos que crear el trayecto que nosotros queremos que el cliente tenga. Cuando analizamos el comportamiento de nuestros clientes debido a la pandemia, podemos ver que el acceso a las empresas, la forma de comprar, son cosas que cambiaron drásticamente. Por ejemplo, tenemos más del 80% de nuestros clientes que dicen
que hay mayores probabilidades de que hagan ejercicio en su casa que ir a un gimnasio. Entonces, casi el 76% dicen que planean comprar en tiendas y no recibir entregas online. Es decir, el cliente quiere venir a los locales. Ahora la pregunta es cómo nosotros vamos a poder generar ese trayecto, cómo vamos a poder generar el valor que nuestros clientes necesitan. Y para eso necesitamos una estrategia muy clara que incorpore el valor del trayecto del cliente. Si analizamos cómo podemos convertir un cliente potencial en un cliente a largo plazo, en primer lugar tenemos que entender cuáles son los pasos que nos llevan de la oportunidad al descubrimiento, a la consideración, a la compra y a la experiencia. Y quiero enfocarme en el último punto, que es la experiencia. Ahora, más que nunca, la voz del cliente hace una diferencia en la marca. Es decir, lo que dice el cliente genera una diferencia. Casi todas las empresas se pueden encontrar en la web y podemos ver si el cliente estuvo satisfecho o no con el servicio que recibió. Y como ustedes saben, los clientes hablan mucho sobre la experiencia que reciben. Tener una empresa enfocada en el cliente entonces nos puede ayudar mucho para convertir un cliente de una vez, un cliente que hace una única compra, en una persona con la que tenemos una relación a largo plazo. Ven que la porción de la compra es un solo punto, pero hay varios puntos antes: oportunidad, descubrimiento y consideración, y son muy importantes dentro del trayecto del cliente. Es fundamental para que nuestra empresa tenga éxito. Pasamos ahora a conexiones. Todos sabemos que uno le compra a una empresa en la que confía. Hay muchos motivos por los cuales es importante asociarnos a personas que son expertos. Podemos recibir recomendaciones de ellos y eso realmente genera una diferencia, pero lo que es más importante, como propietarios de empresas, tenemos que buscar información de organizaciones profesionales cuyo propósito sea generar una diferencia para esa empresa. Entonces, como pueden ver, tenemos 3 opciones distintas, pero en la que yo me quiero enfocar es la que ofrece la Cámara de Comercios Hispana de Sacramento. Hay muchas opciones que ofrece la Cámara de Comercios: sesiones de consulta individuales, información que ustedes pueden aprovechar para tomar decisiones comerciales. Realmente yo quiero recomendarles que se conecten con la Cámara de Comercios, que visiten el sitio web para poder acceder a información que realmente les va a resultar muy útil. También es importante seguir teniendo una presencia importante en la comunidad. No desde el punto de vista de recibir algo de la comunidad, sino de devolverle algo a la comunidad. Es decir, podemos hacer voluntariados, podemos apoyar eventos organizados por ONGs. Es decir, hay diferentes maneras en las que nuestra empresa puede generar una diferencia en la comunidad, devolviéndole algo a esa comunidad. Pasamos ahora al marketing. El reconocimiento de la empresa en la comunidad muchas veces se ve impulsado por el marketing o el plan de marketing que tengamos. Yo, a través de mis años de experiencia, me he dado cuenta de que hay empresas que no tienen un plan de marketing bien definido. Entonces ahora tenemos una gran oportunidad de seguir pensando en cómo podemos contar la historia de nuestra empresa a la comunidad. Muchas veces, cuando pensamos en el marketing, tenemos que garantizar que el mensaje sea relevante para nuestra empresa. Entonces, pensemos, por ejemplo, en qué queremos que haga el marketing para nosotros. Es decir, cómo queremos que esa comunicación bidireccional tenga lugar con el cliente
de manera que el trayecto sea positivo y aporte algo a nuestra empresa. Entonces, dentro del marketing, del plan de marketing, tenemos que definir cómo vamos a brindarle el servicio al cliente, sea de manera presencial, sea por teléfono, sea a través de una red digital, es decir, sea como sea. Es importante que el plan esté muy bien pensado, que sea fácil de comprender, de manera que los clientes pueden llegar fácilmente a acceder a nuestros servicios y a nuestros productos. Si volvemos al trayecto del cliente, es importante que el cliente conozca la empresa. Tenemos que compartir el mensaje. Y no alcanzan las palabras para enfatizar lo importante que es esto, porque, sobre todo en esta época, tenemos que tener información completa y actualizada a la que tengan acceso nuestros clientes. Por ejemplo, el sitio web y los horarios que tenemos en la puerta del local. ¿Reflejan realmente los horarios de apertura y cierre? ¿Están actualizados los descuentos que le ofrecemos al cliente? ¿Hay promociones, por ejemplo, que tienen que ver con las fiestas? Cualquier información que queramos comunicar tiene que estar actualizada en todas las plataformas en las que nos comunicamos con el cliente. Como pueden ver, también es importante crear una experiencia que sea más orgánica. Una experiencia que no sea únicamente para que el cliente entre y compre, sino que sea una experiencia diferente. Sea que el cliente venga al local o que compre online. En esta época hemos visto que hay muchos sitios que ofrecen un descuento si uno se registra para recibir emails. Por ejemplo, un descuento de un 20%. Eso puede ser algo muy poco significativo, pero crea una relación con el cliente, porque el cliente recibe información continuamente de nuestra empresa y está actualizado, sabe cuáles son las ofertas, los descuentos que ofrece nuestra empresa y está expuesto a todos los servicios y productos que nuestra empresa tiene para ofrecer. Y la estrategia tiene que ser relevante, tiene que resonar con nuestros clientes. Entonces tenemos que asegurarnos de que el mensaje que nosotros damos refleje lo que es nuestra empresa, pero también refleje cuál es el público al que queremos llegar. Entonces tiene que ser relevante para el cliente y eso ayuda muchísimo. Pasamos ahora al debate sobre cómo los propietarios de empresas pueden acceder a fondos. Todos los propietarios de empresas tienen que tener acceso a 3 componentes: un buen abogado, un buen contador y yo diría también a un buen agente bancario que proporcione asesoría financiera correcta. Cuando pensamos en consideraciones de capital, estamos pensando en cómo podemos tener acceso a un mayor poder adquisitivo para nuestra empresa, sobre todo en tiempos de pandemia. En muchos casos, la pandemia ha tenido un efecto adverso sobre nuestros clientes y ese impacto puede llevar a desafíos imprevisibles para nuestros clientes. Entonces, es importante que podamos entender no solamente cuál es el dinero que ingresa y de dónde viene ese dinero, es decir, las ventas, dónde se originan esas ventas. Si, por ejemplo, hay un porcentaje alto de las ventas que vienen del canal online o si un porcentaje alto provienen de las plataformas digitales. Es importante que todas las empresas entiendan de dónde viene cada dólar que reciben. ¿Por qué? Porque a medida que vamos entendiendo el origen de nuestro flujo de caja, podemos enfocarnos en el plan de marketing, podemos enfocarnos en la estrategia, de manera de poder seguir teniendo presencia en la vida de nuestros clientes. Y de esa manera seguir mejorando o sosteniendo el nivel de ventas que tiene la empresa. Ahora, como decía, esto no es lo único que es importante.
Si bajan las ventas, es importante entender también qué podemos hacer para adaptarnos a esta baja en las ventas, cómo podemos seguir teniendo presencia en la vida de nuestros clientes para tener un impacto positivo y seguir generando, forjando esta relación con el cliente y que el cliente pueda seguir accediendo a nuestros productos y servicios. Ahora volvemos a la diapositiva anterior y es importante entender hacia dónde va el dinero. No solamente de dónde entra, sino hacia dónde va. Hay muchas empresas que no saben desde dónde ingresa y hacia dónde va el dinero. Miran el saldo de la cuenta corriente y dicen, bueno, tengo $5.000, tengo $10.000. Y entonces generan una ilusión que es que el dinero que tienen en el banco va a poder sostenerlos a corto y a largo plazo. Pero sabemos que los gastos inesperados son parte de la empresa. Entonces tenemos que poder realmente saber cómo poder cubrir cualquier tipo de gasto, cómo vamos a pagar la nómina, el alquiler, cualquier costo que tengamos en nuestra empresa. Entonces es importante saber de dónde viene y hacia dónde va el dinero que tenemos. Entonces, si hoy necesitamos $100.000 para una emergencia, ¿de dónde va a venir ese dinero? A medida que los propietarios de empresa empiezan a pensar en esto, nos podemos preparar para no solamente entender cuál es el flujo de caja, sino también cómo podemos tener un acceso correcto a fondos para poder mejorar nuestra empresa. Entonces, en primer lugar, tenemos que tener una relación muy estrecha con un abogado, con un contador y con un agente bancario. Hablen con su banco, porque es muy importante durante esta pandemia. ¿Por qué? Bueno, como propietarios de empresas, ustedes tienen una tarjeta de crédito, seguramente, tienen una línea de crédito, por ahí un préstamo comercial. Quizá haya un pago que le deben al banco, pero como ustedes tienen un flujo de caja limitado durante la pandemia, ahora el flujo de caja no alcanza para cubrir todos los pagos que ustedes tienen pendientes. Entonces es importante hablar con el banco, porque el banco ahora seguramente está ofreciendo algún tipo de reducción o quizás ofrecen pagos diferidos. Hay muchas opciones disponibles y muchos motivos por los cuales es importante hablar con el banco. Si tienen préstamos, por ejemplo, pueden pedir una revisión de la tasa de interés, pueden renegociar los términos de pago. Todo eso les va a permitir maximizar el flujo de caja y también les va a permitir tener acceso a fondos. Sabemos que los bancos muchas veces otorgan préstamos cuando ustedes tienen un buen historial crediticio. Durante esta pandemia tenemos un menor flujo de caja y nos podemos retrasar en los pagos y eso puede tener un efecto adverso sobre el informe crediticio del propietario de la empresa. Entonces, cuando después solicitamos un préstamo, quizás no calificamos. En este webinario queremos hacer hincapié en la importancia de tener una buena relación con el banco de manera de ser proactivos, es decir, comunicarse con los clientes proactivamente para poder tener una buena relación con el banco. Algunos pasos que podamos dar para mantener la integridad del historial crediticio tienen que ver con, en primer lugar, entender cuál es el historial crediticio propio. Hay muchos bancos, por ejemplo, que les dan a sus clientes el FICO Score. Este puntaje, el FICO Score, no cuenta la historia completa, pero si yo soy propietario de empresa y mi puntaje está por debajo de 680, me tengo que preocupar. ¿Por qué? Porque los bancos, los acreedores, buscan un puntaje mayor a 680 para que uno pueda calificar para obtener un crédito o un préstamo.
Entonces, todos los años tendríamos que obtener el informe crediticio para ver cuál es nuestro puntaje y para ver cuál es el panorama detallado, cuáles son los bancos que nos han dado crédito, cuáles son los acreedores. Entonces, mantener la integridad de nuestro historial crediticio es muy importante. El punto número 2, y voy a hablar sobre esto en detalle, es el puntaje conductual. Muchas veces internamente, cuando generan una línea de crédito o otorgan una tarjeta de crédito, recaban esta información y con el tiempo, según el historial de pago de este propietario de empresa, se crea un puntaje conductual y es algo similar al FICO Score. Es algo interno, pero se utiliza para determinar cuál es la capacidad de este propietario para acceder a más crédito y para obtener tasas de interés más favorables sobre esos préstamos o esas líneas de crédito. Entonces, es importante mantener la integridad del historial crediticio y también es importante el puntaje conductual, porque realmente va a generar una diferencia a medida que uno vaya sacando más créditos o quiera tener acceso a más fondos. Cuando hablamos del crédito y de la protección de la integridad del historial crediticio, acá tenemos una imagen donde hay dos propietarios de empresas. Estos dos propietarios de empresas quieren adquirir capital a largo plazo para sus empresas. A la izquierda podemos ver un cliente que empieza con un historial crediticio de 700. A la derecha tenemos la misma situación, mismo FICO Score. Ambos pierden su empleo y no pueden hacer los pagos que tienen que hacer. Entonces, cuando pensamos en créditos hay tres etapas. Primero, mantener el historial crediticio que uno tiene, ese es el objetivo de la mayor parte de los clientes. Hay clientes que quieren reconstruir el historial crediticio y hay otros clientes que quieren establecer un historial crediticio. Entonces hay tres categorías diferentes. En este caso, el objetivo de estos dos clientes hipotéticos es mantener el FICO Score que tenían. Entonces, veamos lo que pasa y cuáles son los pasos que ellos dan para llegar a ese objetivo. A la izquierda tenemos un cliente que no habló con el banco. Entonces, el banco siguió informando moras, quizás una mora que pasó de ser de 30 días a 60 días y como resultado de esta falta de comunicación con el banco, ahora el FICO Score pasó de 700 a 660. ¿Por qué es importante esto? Porque un FICO Score de 660 va a hacer que sea muy difícil para este cliente acceder a las mismas líneas de crédito o a los mismos límites o a las mismas tasas de interés. Porque este cliente, como les digo, decidió no comunicarse con el banco para negociar plazos de pago y otros aspectos. Ahora, tenemos esta otra clienta que tiene el mismo FICO Score y elige hablar con el banco. Y entonces tiene una conversación en la que el banco entiende cuáles son los aspectos financieros de la empresa de esta clienta y entonces ofrecen opciones de repago. A pesar de que el impacto es el mismo, el cliente de la izquierda tiene un puntaje del 660, mientras que el cliente de la derecha mantiene un puntaje de 700. Ven entonces que es muy importante, y lo quiero enfatizar, tener una comunicación continua con el banco. Así como hablamos del trayecto del cliente, también tenemos el trayecto de crédito. Y pueden ver acá en esta diapositiva los tres pasos que mencioné antes.
En primer lugar, tenemos los pasos para establecer un historial crediticio. En el medio, los pasos para reparar el historial crediticio y finalmente los pasos para mantener el historial crediticio. Si ustedes quieren establecer un historial crediticio, ¿qué es lo que pueden hacer? Bueno, una buena forma de empezar a establecer un historial crediticio es solicitando una tarjeta de crédito garantizada o no. ¿Por qué? Las oficinas de crédito informan el historial de pagos de nuestros clientes. Entonces, si uno tiene una tarjeta de crédito, ese es el primer paso que nos permite generar un historial de pagos para después tener acceso a capital. Otras opciones pueden ser, por ejemplo, convertirse en un usuario autorizado o abrir una cuenta conjunta con alguien que tenga un FICO score alto, de manera de poder llegar a un nivel en el que uno mismo pueda generar su propio historial crediticio. También uno puede sacar un préstamo que nos ayude a generar este historial crediticio. Hay muchas organizaciones financieras que ofrecen acceso a crédito a personas que quieren establecer su historial crediticio. Por eso es importante tener una comunicación continua con el banco, con instituciones financieras, porque hay muchas opciones que seguramente vamos a poder tener para entrar en este trayecto crediticio. Hay muchos acontecimientos que pueden impactar sobre una persona o una empresa en cualquier momento. Entonces, ¿cuáles son los pasos que podemos dar para empezar a reparar el historial crediticio si tuvimos algún acontecimiento adverso? Primero tenemos que verificar el informe crediticio, porque eso nos permite entender a quién le debemos dinero, cuál es el monto que debemos. También podemos contactar a estas entidades para negociar un plan de repago. También es importante mejorar el historial de pagos y eso lo podemos lograr asegurándonos de comunicarnos con todos los acreedores, todos los bancos a quienes les debemos dinero y pedirles, como dije antes, un plan de repago que sea favorable para nosotros. Internamente, eso lo que genera es que estas entidades empiecen a informar que estamos empezando a ponernos al día con los pagos. También tenemos que conocer nuestra tasa de utilización de crédito. ¿Qué significa esto? Bueno, en términos simples, si tenemos una tarjeta de crédito que tiene un límite de $10.000 y gastamos más de $5.000, tenemos una tasa de utilización mayor al 50%. Como propietarios de empresas y como consumidores, tenemos que lograr que nuestra utilización sea inferior al 50%. De hecho, hay algunos acreedores que exigen que tengamos una tasa de utilización de crédito del 35%. Es decir, que por cada dólar gastemos 35 centavos o menos. Tenemos que saber entonces cuánto gastamos con cada tarjeta de crédito y tratar de reducir este saldo por debajo del 50% de manera que tengamos un impacto positivo sobre el historial crediticio. También es importante entender cuántas cuentas de crédito tenemos y también de qué tipo. Por ejemplo, muchas veces un cliente puede decir que tiene mucho crédito porque tiene 4 tarjetas de crédito desde hace 5 años y nunca se atrasó con un pago. Puede ser que tenga mucho crédito, pero la mayor parte de ese historial crediticio, de esas 4 tarjetas de crédito, reside en lo que se llama crédito rotativo o revolving. Alguien que tiene mucho crédito tiene que tener un equilibrio entre crédito rotativo y cuotas. Podemos ver diferentes ejemplos de crédito rotativo, por ejemplo en las tarjetas empresariales, pero como consumidores es importante que lleguemos a un equilibrio entre crédito de cuotas y crédito rotativo. Y tenemos que tener en cuenta cuál es la tasa de utilización, que tiene que ser menor al 50%, de manera
que tengamos una buena calificación para poder tener acceso a más crédito. Volvemos ahora a la diapositiva del trayecto crediticio. Y acá pueden ver que cuando estamos reparando el historial crediticio, es importante no solicitar demasiadas líneas de crédito, muchos préstamos o muchas tarjetas de crédito, porque cada vez que solicitamos algo nuevo, eso puede tener un impacto negativo sobre el FICO Score y puede reducir nuestro FICO Score. Por ejemplo, si en 30 días solicitamos mucho crédito, puede bajar el FICO Score en 20 puntos simplemente porque estamos intentando conseguir más crédito. Entonces es importante que seamos estratégicos, que tengamos en cuenta cuánto crédito estamos pidiendo y cada cuánto y cuál es el valor que va a generar ese crédito para nosotros. Piensen cada vez que solicitan una tarjeta de crédito nuevo. El tercer cuadrante muestra cómo mantenemos el crédito y para esto tenemos que saber cuál es siempre nuestro FICO Score. La mayoría de las instituciones financieras brindan el FICO Score de manera gratuita a través de aplicaciones móviles, por ejemplo, o pueden ir a la sucursal del banco para obtener esta información. Pero como les digo, esto es gratuito. Es importante entender este número y ver si el número se mantiene constante o si tiene altibajos. También es importante no superar el límite de crédito en las diferentes líneas de crédito y tarjetas de crédito que tenemos. Y esto es muy importante. Muchas veces las empresas que ofrecen tarjetas de crédito, las instituciones financieras, ven con malos ojos esto de superar el límite y esto tiene un impacto negativo sobre el FICO Score. Entonces, si estamos por encima del 50% de utilización, es importante que no superemos el límite de esa tarjeta de crédito o de esa línea de crédito. En tercer lugar, y esto es más fácil decirlo que hacerlo, sobre todo durante la pandemia, tenemos que pagar lo que debemos. Por eso la comunicación con el banco es importante. Si sentimos que se redujo drásticamente el flujo de caja de manera que tenemos límites o limitaciones para pagar lo que debemos, la relación con el banco se vuelve realmente muy significativa. Tenemos que comunicarnos proactivamente y decir: señor agente bancario, se redujo mi flujo de caja, entonces, ¿qué opciones tengo para diferir pagos o para conseguir opciones de repago que sean más favorables? Sabemos que pagar a tiempo va a ayudarnos a tener un buen historial crediticio y entonces, para cerrar esta sección, recalco que es importante que sepamos dónde nos encontramos en este trayecto crediticio. Estamos buscando establecer, reparar o mantener nuestro historial crediticio. Y, como les dije antes, hablen con su banco de manera que puedan saber cuáles son las opciones de repago que tienen y de esta manera no tener un impacto negativo sobre la empresa. Repito que es importante entender el equilibrio entre los créditos en cuotas y los créditos rotativos. Sí, pueden tener un equilibrio de 50-50 entre las líneas de crédito rotativas y las líneas de crédito en cuotas, sería ideal. Si tienen, por ejemplo, 2 préstamos, no deberían tener, por ejemplo, más de 2 tarjetas de crédito rotativo. Entonces, asegúrense de tener un equilibrio porque eso va a tener un impacto positivo y duradero sobre el FICO Score y eso va a permitir tener un mejor acceso al capital, que pueden ser mayores líneas de crédito, mejores tasas, mejores términos, y de esa manera
uno va a poder ahorrar miles y miles de dólares en tasas de interés. De cara al futuro, es muy importante, como propietarios de empresas, entender cuáles son los desafíos que vamos a enfrentar. Por eso tenemos que tomarnos el tiempo para prepararnos, entendiendo cómo comunicarnos con el cliente, cómo acceder a nuestros clientes, de manera que uniformemente estemos accediendo a información positiva, eficaz, fidedigna para nosotros, para nuestros empleados, para nuestros clientes. También tenemos que tener una estrategia comercial bien definida que le permita al cliente y a la empresa tener una comunicación constante, continua, de manera de satisfacer las necesidades de ese cliente. También hay que tener conexiones valiosas dentro de la industria. Hablamos de tener acceso a organizaciones como la Cámara de Comercio Hispana de Sacramento. Hablamos también del plan de marketing, que tiene que ser muy claro y tiene que estar apuntado al cliente. Y también hablamos de consideraciones de capital. Ahora que estamos reflexionando sobre cuál fue la situación en 2020 y miramos hacia el futuro, hagamos hincapié en la planificación a largo plazo, que va a ser la clave para tener éxito financiero. Les agradezco por la oportunidad de haber compartido con ustedes toda esta información esta mañana y espero que todos ustedes puedan visitar la Cámara de Comercio Hispana de Sacramento, pueden ver el sitio web. Nosotros estamos para ayudarlos, para guiarlos y para generar una diferencia para su empresa. Les agradezco nuevamente la oportunidad y espero que tengan un día fabuloso.